el interior de un submarino pequeño, 2 personas viajaban hasta el fondo. Uno de los tripulantes le dijo al otro: ¿sabías algo? El límite máximo de profundidad al que llegó un ser humano en la historia fue de 13.000 pies. Nunca nadie lo superó. Interesante, dijo el segundo. Yo tengo otro dato. En este lugar, en este momento, cualquier cosa que puedas imaginarte podría ocurrirnos. El primero se mostró confundido. ¿Una falla en el sistema?, preguntó. ¿Una fragmentación por la presión? No, dijo el otro. Pueden ocurrirnos cosas que nunca le hayan pasado a nadie. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Y mirando el medidor de profundidad, respondió: porque acabamos de superar los 13.000 pies. En 1875, un barco de la Marina Real Británica llamado Challenger midió por primera vez la profundidad de una fosa que había en el Océano Pacífico. El número fue tan inesperado que tuvieron que hacer la medición de vuelta para ver si estaban en lo correcto, si lo que veían era cierto. Y esa segunda vez, los resultados fueron los mismos: 8.000 metros de profundidad. En 1951, el buque británico Challenger 2 volvió al lugar con una ecosonda e hizo otra medición. El aparato marcó 10.900 metros. En 1952 se determinó que esta fosa, la fosa de las Marianas, era la depresión oceánica más profunda de la Tierra. En 1960, 2 personas decidieron averiguar qué había en el fondo. Jacques Piccard y el teniente Don Walsh contaban con un sumergible de la Marina estadounidense, un batiscafo llamado Trieste. Antes de la excursión, uno de los ingenieros se mostró nervioso, dudando de si podrían lograr o no la inmersión hasta el límite. Este ingeniero ya había preparado el Trieste para bucear otras 64 veces, pero en ninguna de esas se había hecho semejante pregunta. ¿Es una locura intentar descender casi 11 kilómetros? Jacques Piccard baja a la cabina después de cerrar la trampa de acero. Basta con un solo pestillo para cerrarla herméticamente, y esto es porque, en el fondo, con 200.000 toneladas de agua, es imposible que se abra. A las 8:20 de la mañana, la inmersión empieza. El Challenger deja de moverse por las olas y ahora es un tubo estable que no deja de bajar. Con un suspiro de alivio, Walsh y yo damos la bienvenida al inicio del descenso. Escribe Jacques en un artículo: pensamos en toda la gente que permanecería en la superficie durante las 9 horas que duraría la inmersión. No iban a disfrutar de un día tranquilo. Serían presa de la ansiedad hasta que recibieran noticias nuestras. El Trieste baja a 1 metro por segundo. A los 1.500 pies de profundidad, la oscuridad es total, pero dentro de la cabina ellos encienden solo una pequeña luz, suficiente para leer mediciones. A 5.600 pies reciben una llamada donde les dicen que todo va con normalidad. A 10.000 pies tienen otra llamada y a más de 13.000 una tercera. ¿Hasta qué punto pueden mantener el contacto durante todo el trayecto? Allá arriba en la superficie, el remolcador y el destructor están de guardia. Vigilan el teléfono, vigilan la radio, vigilan todo alrededor de ese punto misterioso donde 100 pares de ojos vieron esa mañana cómo se hundía el Trieste. Pero ahora, esos 100 pares de ojos no ven otra cosa más que las olas. Al mirar por la portilla, Jacques y Walsh ven pasar torrentes de agua cargada de plancton que parecen surgir del abismo. Y es en ese momento cuando Walsh se percata del hecho y lo dice en voz alta: estamos en una profundidad en la que nadie ha estado todavía. A 32.500 pies, un estruendo hace estremecer el casco del sumergible. Walsh y Piccard se miran, preocupados. Creen que llegaron al fondo, pero no. ¿Se habrán topado con alguna criatura submarina nunca vista? ¿Habrá sido un desperfecto? Fue solamente ese choque que sonó como una explosión, pero después no pasó nada más, dice Walsh. Lo que sí notan, y esto es unos minutos después del ruido, es que el teléfono ya no suena. Tal vez ahora sí es demasiado profundo. Sin embargo, después de 9 horas, indiferente de las casi 200.000 toneladas de agua que presionan la cabina desde todos lados,
el Trieste llega a la meta. Por primera vez, el lugar más profundo del océano, a 10.911 metros de la superficie. Los tripulantes activan las lámparas de vapor de mercurio y se dedican a observar, maravillados, el paisaje. En ese preciso momento, a unos pocos metros, aparece un pez. Pero no es un pez cualquiera. No. Es la respuesta, después de años de trabajo, a una pregunta que miles de oceanógrafos se habían estado planteando durante décadas. ¿Es posible la vida a esa profundidad? Por el riesgo de la presión sobre la cápsula, Picard y Walsh estuvieron solo 20 minutos observando el fondo del mar. Ninguno de los dos pudo tomar una fotografía debido a las nubes de cieno que se levantaron durante su paso. El ascenso transcurrió sin incidentes. Picard y Walsh habían sido los primeros no solo en llegar a lo más profundo del océano, sino en llegar a lo más profundo de la Tierra. Nuestros cerebros no aguantan el desconocimiento. Si hay un agujero pequeño en un terreno rocoso, lo más probable es que te acerques a ver qué hay adentro e incluso tires una piedra para escuchar cuándo golpea y tener una idea de la profundidad, ¿no? Ahora, supongamos que ese agujero se hace más grande y ahora es un pozo de un radio enorme. ¿Sabes una cosa? Es probable que ya no quieras acercarte, pero ahora, desde lejos, arrojes otra piedra y vuelvas a preguntarte, ¿qué tan profundo es este sitio? En Barotrauma, el juego de 2019 de Undertow Games, unos investigadores descubrieron que bajo la superficie de una luna de Júpiter, llamada Europa, se extendía un mar enorme con vida microbiana. Cuando el primer vuelo espacial llegó a este planeta, los tripulantes se dieron cuenta de que sí, correcto, había todo un océano sin explorar, e incluso de que era más peligroso de lo que habían pensado. Allí se albergaba una fauna compleja y hostil. La cuestión es que los colonos que llegaron desde la Tierra empezaron a construir puestos de avanzada en Europa, bases para la subsistencia, y en ese planeta se fue desarrollando un nuevo estilo de vida durante décadas. Sin embargo, de un momento a otro, sin que nadie sepa por qué, dejaron de llegar naves desde la Tierra, dejaron de llegar suministros, y se perdió todo el contacto con el exterior. Las personas que quedaron varadas en Europa ahora tienen que valerse por sí mismas. Con recursos limitados y la radiación en constante avance, a los colonos no les queda otra que salir a explorar, y esto implica adentrarse cada vez más en las profundidades de los océanos. En Barotrauma, el objetivo es gestionar un submarino, hacer misiones y abrir puertas como un idiota. Es un juego con mecánicas algo complejas al principio porque son poco comunes. Durante la expedición vas a poder controlar el timón usando un sonar, que es un dispositivo que te permite sondear a los alrededores y detectar cómo es la forma del terreno, de los objetos cercanos y, por qué no, de los seres biológicos que pueden estar deambulando por ahí. Controlar un submarino es divertido en Barotrauma. Esta es una afirmación que le causa gracia a mis amigos. ¿Cómo es posible que esto resulte divertido? No estoy seguro de qué hace esto, pero bueno. Bueno, a pesar de que el vehículo va muy lento, la idea es controlar varios parámetros en simultáneo. La velocidad, la profundidad, la dirección, cuándo usar el sonar pasivo, el activo o el pulso direccional, si hay fugas, si hay incendios, fallas mecánicas o eléctricas, controlar la tasa de fisión y el rendimiento de la turbina del reactor y reparar cualquier otro sistema que se haya dañado. Por supuesto, no te encargas de todo, sino que delegás las tareas a tu equipo, donde cada uno cumple una función específica. Controlar un submarino es entretenido en Barotrauma por la tensión que conlleva el proceso, pero más aún por el contexto. Se perdió todo contacto con la Tierra y ahora toca descender hasta donde nadie lo ha hecho. Toca ver cosas que nunca nadie ha visto. Realizar misiones a mayor profundidad es un trabajo mejor pago, pero a su vez implica más riesgo. Durante la mayor parte de la expedición vas a estar gestionando este submarino, desde el interior, claro, pero otras veces toca ponerse el traje de buceo, incorporar un tubo de oxígeno y salir. Y esto se siente... Júpiter recibe un 4% de la luz solar que recibimos en la Tierra. Ese 4% a 2000 metros de profundidad es un cero.
Salir sin una linterna a explorar en Barotrauma no solo es difícil, sino inquietante. No hay un degradado azul pintando la depresión oceánica, no hay peces fluorescentes que embellezcan el paisaje. Esto es negro absoluto, un negro que se traga la luz de cualquier linterna. Es un sitio a donde hay que adentrarse, donde no queda otra opción más que hacerlo. Un sitio donde nadie ha tenido la necesidad de explorar hasta ahora. A 10.911 metros es a donde el ojo humano ha llegado en la expedición de la fosa de las Marianas. ¿No te parece loco este dato? De hecho, este sitio ni siquiera fue explorado completo. Todavía quedan cosas por ver. Podemos ir incluso más allá de este límite. El pozo de Kola, en la ciudad de Rusia, es el agujero más profundo jamás excavado por el ser humano, por ejemplo. La tapa de hierro que lo cubre tiene grabado el número 12.262, el cual hace referencia a los metros a los que llega este pozo. Con esto, los científicos descubrieron muestras de agua subterránea, lo que se pensaba imposible, o fósiles microscópicos de más de 2.000 millones de años. Sin embargo, estos descubrimientos no implicaron el descenso físico del personal. A 12.262 metros, la temperatura es de 185 grados centígrados. Nadie ha estado ahí abajo. Sabemos que el acceso es posible, pero ¿a qué costo? En la historia clásica de Julio Verne de 1864, Viaje al centro de la Tierra, el profesor Lidenbrock, con su sobrino Axel, revelan una nota secreta de Saknussemm, un sabio antiguo, que explica en una simple frase cómo llegar al centro de la Tierra y afirma que él lo consiguió. El profesor Lidenbrock no lo duda un segundo y decide emprender la expedición, llevando a su sobrino y a Hans, un cazador islandés. ¿Qué hay más allá de las profundidades que conocemos? ¿Qué es lo que Saknussemm habrá visto camino al centro? Durante el viaje al Sneffels, el volcán apagado por el que van a entrar, Axel y su tío se contraponen en algunos pensamientos. A Axel todo le parece una locura, claramente. Plantea todos los peligros que hay, y su tío siempre tiene una respuesta científica para todo. Pero más allá de cualquier teoría con la que defiendan sus argumentos, no tienen otra información más que la nota de Saknussemm. En la historia de la humanidad, nadie sabe qué hay en el centro de la Tierra, excepto él. ¿No me había dejado fascinar por el profesor Lidenbrock?, se pregunta Axel. ¿Debía tomar en serio su resolución de viajar al macizo terrestre? ¿Acababa de escuchar las especulaciones de un loco o las deducciones de un genio? ¿Hasta dónde llegaba la verdad y dónde comenzaba el error? El equipamiento que llevan es el básico: escalas, cuerdas con nudos, antorchas, calabazas para líquidos, entre otras cosas para sobrevivir. Pero además llevan 2 carabinas y 2 revólveres. ¿Qué tan necesarias son esas armas? Es algo que nadie sabe. La noche previa al inicio de la expedición, el protagonista tiene pesadillas. Caía en el fondo insondable del precipicio a una velocidad que crecía como la de un cuerpo abandonado en el espacio. Mi vida no era más que una caída interminable. Vayamos al punto. Axel, Lidenbrock y Hans llegan hasta la punta del volcán Sneffels. Al cráter, que tiene una profundidad de 600 metros, lo bajan por cuerda, ayudándose de algunas rocas y salientes, y otras rocas pequeñas caen al abismo, hasta que se las traga la oscuridad. La primera noche la pasan en el fondo del cráter, pero es al día siguiente cuando Axel se da cuenta de lo que los espera. Me incliné sobre una roca que dominaba parte del interior y observé. Mis cabellos se erizaron. Un sentimiento de vacío se apoderó de mi ser. Sentí que el centro de gravedad se desplazaba en mí y el vértigo se me subía a la cabeza como una borrachera. Nada más embriagador que la atracción del abismo. El fondo era invisible. En el momento de abismarme a aquel tenebroso corredor, levanté la cabeza y vi, por última vez, el cielo de Islandia, que no debía volver a ver jamás. A medida que bajan, la oscuridad va aumentando, obvio. Bajan y no paran de bajar durante horas, hasta el día siguiente incluso. Y cuando llegan aún más al fondo de los pozos por los que fueron entrando, Axel empieza a sentir miedo, suponiendo que están empezando a ver el camino al centro. Sin embargo, el profesor le explica que no han penetrado ni una pulgada siquiera en las entrañas de la Tierra, que a esa altura solo están recién en el suelo de la isla. A 3.000 metros de profundidad, la luz del sol, las brisas de aire y los sonidos de la naturaleza no existen. Axel sigue rápido a su tío y a Hans. Intenta seguirles el ritmo, su prioridad es no distanciarse. Obviamente, no quiere perder de vista a sus compañeros, ya que le estremece la idea de perderse en ese laberinto subterráneo. ¿A quién no? Pasan varios días.
Para que te des una idea de la profundidad a la que se encuentran, el grupo llega hasta debajo de un océano completo. A más de 30.000 metros, el protagonista no puede dejar de pensar en que toda la masa del océano está sobre ellos. La expedición va bien. Incluso encuentran la manera de que una corriente de agua no solo les sirva como fuente de hidratación, sino que este arroyo va hacia abajo, recorriendo el camino que ellos tienen que seguir, por lo que en teoría deberían tener agua durante todo el recorrido. Viaje al centro de la Tierra es una novela de aventura, pero leyendo esto me sentí tan tenso como pocas veces antes, cuando llegué a esa parte de la historia. No encuentro en mi memoria más que un solo evento de extrema gravedad, dice el protagonista, al cual me ha sido imposible de olvidar, incluso en sus detalles menos relevantes. El 7 de agosto, después de tantos descensos, se encontraban a una profundidad de 30 leguas, o sea, más de 144.000 metros. Tenían sobre sus cabezas 30 leguas de rocas, de océanos, de continentes y ciudades. Yo marchaba adelante. Mi tío portaba uno de los dos aparatos Ruhmkorff y yo el otro. Examiné las capas de granito. De repente, cuando retornaba, vi que estaba solo. Bueno, pensé, caminé muy rápido o bien el profesor y Hans se han detenido en el camino. Volví sobre mis pasos. Caminé durante un cuarto de hora sin encontrar a nadie. Llamé y no me respondieron, perdiéndose mi voz en medio de los cavernosos ecos que ella misma despertaba. Empecé a sentir inquietud. Calma, me dije en voz alta. Tengo la seguridad de encontrar a mis compañeros. No hay más que un solo camino. Subí durante media hora, escuchando atentamente si me llamaban. Un silencio extraordinario reinaba en la inmensa galería. Me detuve sin atreverme a creer que estaba perdido. El protagonista intenta racionalizar y no entrar en desesperación, haciendo conjeturas, con la esperanza de que va a encontrar a su tío y a Hans. Claro, solo tiene que seguir el camino, ¿no? Sin embargo, en un momento de su recorrido, se da cuenta, horrorizado, de que el arroyo que lo seguía antes ya no corre a sus pies. Esto significa, sí, que está en un camino equivocado. No puedo describir mi desesperación. Ninguna palabra de la lengua humana reflejaría mis sentimientos. Estaba enterrado vivo, con la perspectiva de morir en las torturas del hambre y la sed. Un último resplandor tembló en la lámpara. Lo seguí, lo aspiré con la mirada, concentré sobre él toda la potencia de mis ojos, como si fuese la última sensación de luz que les fuera dado gozar. Sobre la superficie de la Tierra, en las noches más profundas, la luz no abandona jamás sus derechos por completo. Es una luz difusa, es sutil, pero por poca que quede, la retina puede apreciarla. Allí, debajo de la Tierra, nada. Biodiversity in this region is unusually low. Cause unknown. ¿Por qué nos atrae tanto la idea de conocer lo desconocido? ¿Por qué nos atrae tanto explorar lo inexplorado? Hay algo que tiene que saciar nuestra ansiedad mental, entre comillas, ¿no? Ver aquello que está oculto. Pero al mismo tiempo sabemos que al no tener información sobre estos lugares, podemos correr riesgos, porque ¿hay algún descubrimiento que nos fascine y nos cambie para siempre? ¿O simplemente está la muerte esperándonos para que esa exploración sea olvidada? Suscríbete para más videos motivacionales. Hay algo más del otro lado, del lado opuesto a la profundidad. En 1985, una expedición estadounidense se lanzó a conquistar la cima del Gangkhar Puensum, una montaña de Bután. Los alpinistas no pudieron encontrar ningún paso para saltar al valle correcto y el gobierno no les dio permiso para ir por otro camino. En septiembre de 1985, una expedición japonesa intentó ascender por la arista sur. Uno de los alpinistas tuvo un edema pulmonar y la excursión fracasó. En 1986, una expedición austríaca intentó lo mismo, y por el riesgo de avalanchas no llegaron a más de 6.600 metros de altura. En octubre de 1986, otra expedición llegó hasta 6.850 metros. Los Jacks no pudieron llegar con provisiones por la nieve y tuvieron que abandonar en helicóptero.
A lo que voy con todo esto es que hoy no importa qué tanto busques fotos de la cima del Gran Carpuensum, no vas a encontrar ninguna. Sí, seguramente de fotos desde lejos, algunas pocas aéreas, pero voy a tratar de ser más claro todavía. Ningún ser humano estuvo ahí arriba. Vayamos más arriba todavía si quieren. ¿Alguna vez probaste Space Engine? Es básicamente un simulador del universo. Siempre me olvido de cómo son las distancias realmente hasta que vuelvo a ver alguna referencia. Y Space Engine es una buena referencia. Ahora mismo estoy viajando desde la Tierra hasta la Luna a 100 km por segundo. Sí, estoy moviéndome 100 km por cada segundo que pasa. No parece, ¿no? A mí tampoco me lo parecía. Tuve que aumentar la velocidad para darme cuenta de que sí, la Luna no está tan cerca como creía en mi cabeza. El ser humano llegó a ese lugar y yo estaba completamente errado con la concepción de su distancia. Space Engine te hace darte cuenta de qué tan grande es el lugar que nos rodea. No sé si hay una mejor descripción que esa. Yo mismo me quedé boquiabierto cuando empecé a comparar tamaños, cuando empecé a aumentar velocidad y casi ni me movía. Acá va un ejemplo. En este momento estoy viajando a 10.000 km por segundo. Así se ve este viaje. La distancia no fluctúa porque está en unidades GAL, que son unidades que varían con cambios abismales en la posición. Y para esas unidades me estoy moviendo muy poco. Y repito, 10.000 km por segundo. ¿Podrían pensar un poco en esto? Ahora, subamos la velocidad. Ahora estoy viajando a 100 unidades astronómicas por segundo, o lo que sería aproximadamente lo mismo, me estoy moviendo a 146 millones de kilómetros por cada segundo que está pasando ahora. ¿Qué tan grande es esto? Subiendo la velocidad a una medida que ya ni conozco, recién ahora estoy notando movimiento. Recién ahora se están moviendo las estrellas. Pero falta un dato más que no te dije. Un solo dato. Estas no son estrellas. Estas son las estrellas. No sé con certeza qué porcentaje del planeta Tierra sigue sin explorar, pero lo que realmente importa es que esa vastedad existe. Incluso hay lugares donde podrías dibujar un círculo en el suelo y decir, hey, nadie nunca puso un pie en esta superficie. De igual manera, al pasar un tiempo con Space Engine, me di cuenta de que la idea de explorar lo desconocido va mucho más allá de nuestro planeta. Miren esto, por ejemplo. Es una imagen del cúmulo de galaxias SMACS 0723, capturada por el telescopio James Webb. Esta es la imagen más lejana que tenemos del universo. No conocemos más allá de esto. Pero lo que estamos viendo es el aspecto de las galaxias hace 4.600 millones de años. La luz que emite ha tardado ese tiempo en llegar hasta nosotros, lo que significa que ni siquiera estamos viendo el presente, sino una imagen de un pasado lejano. Lo que me parece interesante no es solo este descubrimiento, sino lo que significa. Todavía conocemos muy poco, y aunque podamos tocar alguno de esos límites, siempre va a quedar algo fuera de nuestra vista, algo que, por más que lo intentemos, jamás vamos a poder ver. But in order to lay those cables, you needed to know what the bottom was like, how deep it was, and when cables had been pulled up from the seabed, it was found that things were growing on them. What was living at the bottom of the ocean? Here was a chance to find out.